And I wanna, all these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone and they say, do you need me? Continuamos con muchísimo más de Con Todo y Pensini. La tarde de hoy sigue acá en el estudio con nosotros el señor Luis Toti Medina, vicepresidente de la Asociación Venezolana de Consultores Políticos. Señor Medina, antes de irnos a la pausa, empezábamos a hablar de lo que se puede vislumbrar para el lunes 16 de octubre, entendiendo que existen muchas probabilidades de que se genere una alta participación de la ciudadanía venezolana y que de esta manera se pueda ver afectado ese llamado a la abstención de la que usted denunciaba, pues se ha hecho eco muchas corrientes políticas, y entendiendo también, por supuesto, el tema de la posibilidad de que el gobierno nacional empiece el lunes sin muchas de las gobernaciones a las que habitualmente está acostumbrado. Así es. Fíjate, el propósito principal de quienes promovieron activamente en redes la abstención es, por supuesto, optar por una opción política o una acción política que según ellos deslegitimaría al gobierno. La verdad es que la única manera de que el gobierno termine legitimado con este proceso es que gane las elecciones. Es decir, que gane la mayoría de las gobernaciones y que saque la mayor cantidad de votos. Esa es la única manera de que el gobierno pueda salir legitimado. Del resto, todas las probabilidades indican de que no va a ser así. Pero además votar, Francis, está casi que en el código genético del venezolano. Mira, en medio de la guerra de la independencia, cuando se produjo el Congreso de Angostura, en ese entonces se produjo el primer código, el primer reglamento electoral venezolano. En plena guerra, Venezuela votó para que unos diputados fuesen al Congreso de Angostura y les representaran a cada una de las provincias. Inclusive, el reglamento estimaba y estipulaba allí, en los estados que eran controlados por el realismo o por la corona española o por los realistas, cómo era el proceso para elegir a los diputados que asistirían a ese Congreso. Desde entonces Venezuela vota. Eso está en el venezolano, votar, expresarse, participar, siempre ha sido una constante. Además, está el hecho cierto de que el venezolano suele procesar sus diferencias por esa vía y ha sido siempre el mejor mecanismo probado históricamente que ha producido los cambios necesarios en las sociedades, en paz, en armonía, con legalidad y, digamos, han sido los gobiernos producto de elecciones los que más estabilidad han gozado. Un gobierno producto por una acción violenta suele no tener toda la estabilidad necesaria que un país necesita. Dicho esto, desde luego el lunes 16 de octubre habrá, como te decía, una radiografía política de Venezuela que augura el que la oposición tendrá el control de la mayoría de las gobernaciones, pero además habrá sacado la mayor cantidad de votos. La oposición es probable, casi seguro que gane los estados de mayor densidad poblacional, Miranda, Carabobo, Lara, Zulia. Esos estados ya le garantizan a la oposición una mayor cantidad de votos nominales, directos, es decir, la mayor cantidad de votos, y eso también le garantiza a la oposición el conquistar un espacio para las posibles elecciones presidenciales en 2018, garantizar que va en una buena posición para esas elecciones. Además que, por supuesto, independientemente del número de gobernaciones que alcance, hay que recordar que la oposición solo tiene 3 gobernaciones en este momento. Es decir, que si alcanza 10, 12 o 15, habrá obtenido un triunfo político muy importante. Un triunfo muy importante para la oposición en ese sentido, porque de cualquier manera obtendría más gobernaciones. Pero, ¿qué significa esta posibilidad para el gobierno, que recordemos ya no cuenta con la figura del presidente Hugo Chávez, que era, pues, para nadie es un secreto tampoco, un líder indudable y que afianzaba cada vez, a pesar de las circunstancias que estuviesen en el momento, se afianzaba la figura o se afianzaba la participación política con la figura del presidente? Este no es el caso, porque evidentemente hemos visto a lo largo de los años que el gobierno se ha debilitado políticamente, lo vimos en la elección de la Asamblea Nacional. Y pues, ¿qué significa en este momento que esta sea la lectura, que esta sea la intención del venezolano y que estas sean las proyecciones? Sí, eso va a implicar que el gobierno va a tener obligatorio y forzosamente
que ceder espacios en términos de la el necesario reconocimiento del otro, el necesario reconocimiento de que está en minoría, el necesario reconocimiento de que debe proceder y debe buscar ese espacio de encuentro y de diálogo necesario, que es lo normal en los países, que es lo correcto en los países. En todos los países del mundo, la oposición o la principal o la primera minoría o mayor de la oposición, la primera mayoría de esa oposición dialoga con el gobierno, llega a acuerdos. El hombre decidió hace millones de años bajar de los árboles y concertar y vivir gregariamente, vivir en sociedad poniéndose normas y reconociendo esas normas y reconociendo al otro. Eso es lo normal. Cuando Pero ocurre, no, mira, no ha sido el común denominador en Venezuela. Porque esa polarización que ha favorecido ostensiblemente a muchos factores que han vivido, que han cabalgado sobre esa polarización y que les ha convenido esa polarización, ha hecho que el reconocimiento del otro no sea producto de, o en los términos normales de es mi adversario, sino que es mi enemigo. Y eso produce esos fenómenos. Como te decía, en el caso al inicio de esa forma en que los venezolanos tenemos de procesar nuestras diferencias, el otro propósito de quienes llevaron esa campaña abstencionista es lógicamente, además de una acción política, de desplazar la conducción política de la oposición. Es decir, si la oposición quedaba el 15 de octubre en una condición de minusvalía frente al gobierno, una condición de debilidad frente al gobierno por producto de una derrota política y una derrota electoral causada por la abstención, algunos venezolanos o muchos venezolanos se preguntarían si es lógico o si es sensato seguir teniendo ese liderazgo político, ese liderazgo opositorio en la conducción de la coalición política reunida bajo la Mesa de la Unidad. Por eso ese grupo empezó a decretar la muerte de la Mesa de la Unidad desde entonces. Eso no va a ocurrir. Lo que va a ocurrir ciertamente es que esa elección, esa radiografía que vamos a tener el 16 de octubre, producirá un efecto político que obligará a ambos sectores a sentarse, que, repito, es lo correcto, es lo normal, es lo necesario, además, en una situación de confrontación y de polarización como la que tenemos. La oposición debe, sí, tener la hidalguía del vencedor, de no entrar en la dinámica esa de la eliminación del otro. Y también debe tener mucho cuidado con las expectativas que genera. Te repito, la oposición cuenta hoy con 3 gobernaciones, solo 3. Alcanzar 10 es una victoria política contundente, alcanzar 15 es ya algo a nivel galaxia, como dicen los muchachos, y alcanzar más de 15 es una demostración palpable de que debilita al gobierno ostensiblemente en el plano político y en el plano internacional, que es donde también ha estado jugando esta realidad política y la oposición venezolana. Pero cuidado, si lo prometemos a la gente 23 gobernaciones y nos aparecemos con 15, que es una gran victoria, la gente puede sentir que nuevamente se la defraudó. Sí. El 16 de julio tuvimos una expectativa similar. El 16 de julio empezamos a decirle a la gente que tenían 11 millones de venezolanos y después cuando aparecieron los registros 7,5 millones, la gente sintió como que había sido una derrota cuando fue una victoria contundente. Y esas mismas promesas, señor Medina, también han vinculado o han aumentado esta polarización que actualmente vemos en nuestro país. Pero leía hace algunos días en un artículo en el que se hablaba de la necesidad de humanizar la política y entender el sentido social. Los líderes políticos de Venezuela, tanto el gobierno como la oposición, en breve tiempo, están cumpliendo con estos elementos de humanizar la política y de entender el sentido social. Muy pocos, algunos sí, la mayoría no, pero es la propia sociedad venezolana la que los va a obligar a llenar de humanismo y de humanidad la política. Mira, la lectura final del 16 de octubre, del 15 de octubre en la noche y el país que va a amanecer el 16 de octubre, la lectura principal es el rescate del voto como instrumento para procesar las diferencias de los venezolanos. Y eso es un avance y enorme. En medio de las dificultades que se presenten, en medio de las opiniones que surjan y de los mitos. Y de todas las adversidades que supone el comportamiento. Yo soy del estado del Tamacuro, yo soy de Tucupita, orgullosamente. Dios ideó una forma de nacer en el paraíso, fue en Tucupita. Entonces, puedo decir lo mismo de mi estado. Ok.
En el Delta, el comportamiento no solo del órgano electoral, sino también del Plan República no suele ser el más idóneo, ni el más correcto, ni el más apegado a la ley. En esos estados, en el Delta, donde por primera vez va a haber una elección muy reñida entre el oficialismo y la oposición, donde el comportamiento de la candidatura actual de la oposición va a tener el mejor desempeño que hayamos tenido en mucho tiempo para la gobernación, el Plan República hace de las suyas y eso es innegable. En estados donde la contienda va a ser muy reñida, como lo digo desde ya, el estado Vargas, por ejemplo, bueno, va a contar mucho la abstención más que el comportamiento del Plan República. Si los ciudadanos salen a votar masivamente, habrá un resultado previsible totalmente a favor de la oposición. Si los ciudadanos se abstienen, el oficialismo obtendrá una victoria electoral que convertirá en una victoria política sin tener la mayoría en ese estado. Ciertamente, habida cuenta del comportamiento electoral de los varguenses en los últimos procesos. Bueno, muchísimas gracias al señor Luis Totti Medina por habernos acompañado la tarde de hoy en Con Todo y Pensini. Muy atentos, por supuesto, a la señal de Globovisión de cara a estos comicios del domingo, porque tendremos a lo largo y ancho del país un importante operativo, así que muy atentos a nuestra señal. Con esto nos corresponde hacer una pausa en Con Todo y Pensini y ya venimos con más. Muchas gracias.